Este trabajo de P por Q es interesante porque plantea un poco lo que está pasando en muchos sectores expuestos a la competencia importada y por otro lado el impacto que ha habido en esos sectores en precios y en empleo, ¿no? Dice, la apertura baja los precios y el empleo, ¿no? Como parte de la estrategia antiinflacionaria, buscando promover una caída del nivel de precios a partir de una mayor competencia, la actual gestión avanzó en la eliminación de barreras a la importación. El objetivo es ampliar la oferta disponible en el mercado interno. Como resultado de esta medida, las importaciones exhibieron un marcado crecimiento, lo que derivó en un desplazamiento de sectores con menor competitividad relativa frente a la oferta externa. En este contexto emerge una serie de interrogantes. ¿Qué impacto tiene la apertura comercial sobre la actividad industrial y el empleo? Y a la vez, ¿se verifica el efecto esperado sobre los precios? Teniendo en cuenta lo anterior, resulta clave reflexionar sobre si es sostenible un esquema de mayor competencia o si por ello implica costos significativos en términos de empleo y producción local que terminan resultando inadmisibles desde lo económico y lo político. Es decir, lo que siempre se ha discutido, si efectivamente la destrucción es más rápida que la creación y esa destrucción de empleo en los sectores expuestos a la competencia, que a su vez sirve para anclar los precios de los transables, de los bienes que compiten con el exterior y anclar el proceso de desinflación, nos genera costos demasiado onerosos, demasiado elevados en términos de actividad de empleo que empiezan a socavar la sustentabilidad política del modelo económico, ¿no? Es un poco la vieja discusión. En el caso de Menem fue así, pero recordemos que Menem estaba en otro mundo y en otro esquema económico, estaba en 1 a 1, tipo de cambio fijo, 1 a 1, en una economía que entró en una fuerte recesión y que cambió totalmente respecto a lo que pasó con el efecto tequila en el 95 y después cuando empezaron a devaluar todos los esquemas de tipo de cambio fijo en el sudeste asiático, en Rusia y finalmente en el socio mayor en Brasil en enero del 99, ¿no? Y ahí la sentencia de muerte porque estabas en el 1 a 1, no podías ajustar el tipo de cambio, no ajustar por precio de esta economía. Entonces ajustó por cantidades, salvo que hubiera una deflación de precios y salarios que se intentó grande, pero que obviamente no fue suficiente porque eso no ocurre en la realidad, ocurre en los libres de texto, ¿no? De que alguien pueda bajarse 20% el sueldo y que los precios bajen nominalmente esa magnitud para que la economía pueda volver a ser competitiva, ¿no? Entonces en el medio hay una recesión que hizo insostenible ya mucho antes del 2001 el esquema de la convertibilidad. Vuelvo al esquema este de la evolución de las importaciones. Fíjense este primer gráfico de índice de cantidades importadas. Es interesante porque marca que en febrero de 2025 es este pico de 294, ¿no? Es un índice 2004 base 100 acá, la base 100 en 2004, está mal puesto acá. Tuvo el año pasado, en febrero del año pasado, justo cuando hubo la recuperación máxima del nivel de actividad, 294 llegó pico histórico en volúmenes de importaciones. Y desde entonces, fíjense que hubo una caída, una recuperación, pero una caída. Ahora estás en un nivel que es superado por otros momentos, ¿no? Incluso dentro de la época de Alberto Fernández estás en niveles mayores de importaciones que ahora, que es lo que venía contando. Ojo lo que está pasando con las importaciones, puede ser nivel de actividad, puede ser que todos se pasaron de rosca importando y por eso el exceso de oferta de los sectores importadores que está generando esa caída de precio en esos sectores, además de problemas no solamente en los que producen para el mercado local, sino en los propios importadores que están llenos de stocks de productos importados. Pero hay un pico de récord de importaciones en febrero del año pasado, incluso por arriba del pico anterior que había sido en el gobierno de Macri acá, por noviembre de 2017, justo para el mes después de las elecciones de Macri, ¿no? Que gana en medio término. Después, lo que analiza es los sectores con mayores importaciones por uso económico. Fíjense que el resto es el tema del puerta a puerta, ¿no? Que obviamente voló, pero que no es relevante en términos, es el 1% el total de las importaciones, que son 800 millones de dólares anuales.
no es relevante, estamos en 80.000 millones de importaciones, ¿no? Más o menos. Sí. O 700 y estamos en 70.000, Sí. digamos. Sí. Vehículo fuerte, 100%. Bienes de consumo, 54%. En valor, ¿no? Bienes de capital, piezas accesorias. Obviamente lo que cayó fueron importaciones de combustible y lubricante por todo el tema de lo que está pasando, venimos contando de vaca muerta y demás. Bueno, vamos a impacto sobre la actividad, evolución de las importaciones, fíjense, las importaciones para arriba, creciendo, tocando un pico, después bajando, pero fíjense el impacto de la actividad del IP para abajo, el índice de producción industrial para abajo, las importaciones para arriba, ¿no? El verde son importaciones, IP para abajo, ¿no? Sí. Y después, lo que analiza, que esto me parece lo más interesante, es lo sectorial. Importaciones e índice de producción industrial de prendas de vestir, cuero y calzado. Fíjense que está en la producción industrial de este sector de prenda de vestir, cuero y calzado, está en el eje derecho, y las importaciones, obviamente, en el eje izquierdo, ¿no? Son las barritas grises. Récord de importaciones, estamos hablando de 1.500 millones de dólares, récord histórico en este sector, con el menor nivel de actividad histórico, 85, siendo que, bueno, el anterior había sido en la pandemia, ¿no? También 84, pero salvo la pandemia, es el menor nivel de actividad, ni siquiera los dos últimos años, el último año de Macri, que fue un sector también muy golpeado. Fíjense que en ese año hubo también una caída de las importaciones importante. Acá se está dando crecimiento fuerte de las importaciones con caída del nivel de actividad, ¿no? Sí. Acá, en la época de Macri, ya en el 2019 ajustó el nivel de actividad y ajustaron las importaciones también, cayeron, ¿no? Exacto. En línea con la caída de la producción local, el empleo registrado en el sector, en esta indumentaria, mostró una trayectoria negativa en comparación con el segundo trimestre de 2023. Se observa una reducción de 7.229 puestos de trabajo, reflejando el impacto de la mayor competencia externa sobre el entramado productivo y laboral, ¿no? Creo que en total el sector textil hay 18.000 puestos de trabajo menos, específicamente en el sector de indumentaria ya son 7.200 puestos de trabajo menos, ¿no? Ahí ven... Son 19.400, pero es textiles, confecciones, cuero, todo el completo es 19.400 puestos que se perdieron. ¿Sí? Este es el sector indumentaria. Claro, este es puntualmente, sí. El sector indumentaria la pérdida. Pero para mostrar, ahora van a ver los precios, que es lo más interesante. Lo más interesante es esto. Bueno, lo mismo con el sector de automotor, patentamiento, ¿no? Sector automotor, que se dan lo que hablamos la otra vez con SUP y con el presidente de Stellantis y con otros actores del sector automotor que nos decía, bueno, ustedes ven los números de patentamiento, creció 50% el año pasado, 40%, dice, en el sector automotor está bárbaro, pero dice, ojo, porque una cosa es el patentamiento, otra cosa es la producción local. Y la producción local involucra no solamente las terminales, sino también a todo el sistema de autopartistas. Decía, bueno, entre todos, en el sector hay 500.000 o 600.000 empleos y hay un problema ahí. Fíjense, en el sector automotriz se verifica una dinámica similar al tema de indumentaria y demás, caracterizada por una clara divergencia entre producción y comercialización. Mientras la producción local cayó 3% entre 2024 y 2025, que contamos, la producción no creció. La producción nacional automotriz en el 2025, y la utilización de capacidad instalada se ubicó por debajo del 50% en noviembre de 2025. Las ventas crecieron 57%, abastecidas en gran medida por un aumento del 98% en la importación de autos. Estaba tomando el caso de vehículos, de automóviles, evidentemente, no de vehículos de transporte u otro tipo de vehículos utilitarios y demás. En este marco, los vehículos para pasajeros y los vehículos automotores se posicionaron como los rubros que más contribuyeron a la variación anual de las importaciones totales en 2025. De manera consistente, el empleo registrado en el sector automotriz mostró señales de estancamiento desde comienzo de 2024 y hacia el segundo trimestre de 2025 se ubicó 8% abajo de los niveles observados. O sea que un sector
que las ventas crecen 50%, está 8% abajo en empleo. Porque las importaciones crecieron casi 100%. Exacto lo que hablamos con Supi el otro día. Efecto precio. La relación entre el nivel de importaciones y la variación de la tasa de inflación tiende a ser negativa en periodos sin cepo cambiario, es decir, un aumento de las importaciones suele asociarse con una desaceleración de la inflación y viceversa. Durante los periodos con cepo cambiario, esta dinámica pierde claridad, dado que la restricción al acceso al mercado de cambio introduce distorsiones. Bueno, dejo de lado esto porque eso te muestra que con cepo cambiario, nada. La apertura de importaciones ni siquiera te sirve para disciplinar los precios, que es lo que pasó con el gobierno anterior, que amenazaban con abrir y demás, y que hubo récord de importaciones en volumen en algunos años, y básicamente era para rentabilidad récord del sector importador y de algunos sectores industriales que importaban a precio oficial y vendían exactamente a precios mucho más elevados, una demanda que convalidaba todo porque era un descontrol de pesos en la economía con inflación muy, muy elevada y con tasa de interés real negativa. Voy a este punto que me parece el más interesante. Fíjense las divisiones que variaron por arriba del IPC en 2025 y cuáles por debajo. Por arriba están básicamente los servicios, ¿ok? Y por debajo, mirá prendas de vestir. Menos 16% en relación al IPC nacional. Mantenimiento del hogar, menos 12%. Bebidas alcohólicas, ¿ok? Importaciones y precios. Este quería llegar. A este. Precio real en pesos. Precio real en pesos, ¿qué significa? El precio descontada la inflación, ¿no? Es como una especie de medición de precio relativo, digamos. ¿Cuánto menos variaron los precios de lavarropa, heladeras, autos respecto a la inflación general, ¿no? ¿Cuánto se abarató en términos relativos a otros precios estos productos expuestos a las importaciones, ¿no? La primera columna. Lavarropa, menos 54%. Heladeras, menos 32%. Vehículos, menos 12%. Neumáticos, menos 42%. Notebooks, menos 47%. Calzado, menos 22%. Y acá es muy interesante, fíjate, en términos incluso de precio de dólar oficial. Cayeron todos fuertemente. En precio paralelo no, porque como el dólar paralelo más o menos se mantuvo, ¿no? Pero la ropa aún cayó. Claro, en precio del dólar paralelo no, tuviste inflación en dólar en todo, pero fue una inflación en dólar en estos sectores obviamente mucho menor a la que tuviste en el resto de la economía. En el resto de la economía, la inflación en dólares fue mucho mayor, ¿ok? Y en algunos casos, en el caso de lavarropa, que están liquidados, incluso en el paralelo cayó el precio en dólares, ¿no? Sí, impresionante, sí. O sea que te conviene comprar hoy un lavarropa en dólares de la calle, te sale menos de lo que te salía, no sé, en octubre o en septiembre 2023, cuando el dólar a valores de hoy estaba entre 1.000 pesos. ¿Entendés? Sí. Para que en dólares te salga menos hoy, que el dólar vale 1.400, que los precios no subieron los precios, ¿no? Exacto, sí. E incluso cayeron en términos nominales. Fíjense el crecimiento de importaciones. Voló. Lavarropa, 1.400%, heladera, 625%. Estamos hablando promedio 2025, promedio 2020. Automotores, 196%. No sé qué pasó ahí en calzado, ¿viste? Que sí, me resulta así, es raro que es raro. bajó. Es raro. Lo interesante es que lo que muestra esto incluso, como se observa en la tabla precedente, el incremento en las importaciones de bienes durables como lavarropas y heladeras se correlacionó con una significativa caída real de sus precios, así como reducciones cuando se los mide el tipo de cambio oficial, ¿no? Un comportamiento similar se verificó en el caso de neumáticos, bueno. Al analizar la importación de vehículos automotores se registra un aumento de 196% en las importaciones, mientras que los precios en términos generales muestran una baja más acotada del 6% en dólares, está hablando en dólar oficial. No, lo que marca es que estos precios se van acomodando
respecto a los precios internacionales. Claro. Que los precios, a ver dónde lo tengo, que los precios... en Brasil, en Estados Unidos. Con esto termino, mirá. Claro, no, que fíjate esto. Brecha de precio local versus precio promedio internacional, ¿no? Tomemos acá, octubre de 2023, ¿no? No se fijen acá en diciembre de 2023 porque era con la devaluación del salto del tipo de cambio oficial, obviamente el precio en dólares oficiales se redujo fuertemente, ¿no? Y además todavía había brecha cambiaria, entonces hay que tomar acá, octubre de 2023 eran 67% más caros, ¿no? Que el precio internacional, el auto, por ejemplo. O la heladera era 150% más caro. O una notebook era 177% más cara. ¿Ok? Era prácticamente 3 veces más cara. Hoy, acá en noviembre de 2025, está el auto 14% más caro a precio internacional. La notebook está 17% más cara. Y la heladera está, no sé, 30% más cara. ¿Se entiende? Hay una convergencia. Bueno, acá lo que muestra efectivamente es que desde el punto de vista de precios te está funcionando, pero tenés un problema de empleo y es la discusión, ¿no? En perspectiva puede concluirse que la apertura importadora contribuyó a la baja de precios, particularmente en algunos sectores de alto impacto en el IPC y en el consumo no esencial. Sin embargo, el costo de esa desinflación, en términos de reducción de empleo, está siendo significativo. Esto implica un dilema de política económica. La apertura comercial puede actuar como un ancla de precios, pero al mismo tiempo genera costos sobre sectores de la economía con menor competitividad relativa, muchos de los cuales son intensivos en empleo. El balance de ganadores y perdedores no permite pensar que las actividades primarias y sus escasos eslabones productivos podrán absorber los empleos perdidos en la industria. El gobierno parece decidido a priorizar la desinflación por sobre el empleo y la actividad, lo cual implica una política de apertura comercial con un tipo de cambio no libre. Está planteando ahí que todavía mantiene el cepo, ¿no? El toqueteo en el mercado cambiario, y eso obviamente está pensado en profundizar la desinflación y el impacto de esta apertura comercial en estos sectores, ¿no? Al ser usado de ancla, destruye empleo incluso en sectores que podrían competir con el resto del mundo. El riesgo político derivado de esa opción de política es que el crecimiento no aparezca y la sociedad deje de premiar la desinflación, como ocurrió en la última elección que se premió la desinflación. Bueno, más allá de la conclusión, lo que es evidente es que el tema de la apertura está funcionando como ancla para la desinflación y sobre todo los bienes, lo que estamos viendo. Sí. En el IPC que dio menos 2% indumentaria en enero, ¿no? Entonces, más allá del shock que hubo con alimentos, con la carne, contamos, los bienes vienen siempre por debajo de los servicios. Y en algunos sectores eso es muy notorio. El riesgo es el tema del nivel de actividad y el empleo, ¿no? Sí, exacto, porque tenés el trade dos veces, ¿no? Hasta dónde van a priorizar la desinflación mientras que tengas una consecuencia en el empleo y en la actividad, ¿no? O sea, obviamente te sirvió para esa parte. Una vez que ya más o menos convergieron los precios internacionales, no tenés mucha desinflación por ese lado. O sea, tenés que encontrar la desinflación en el resto, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ver cómo queda, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Pues ya, bueno, en esos bienes ya está, ¿no? Ya prácticamente convergiste al número ese y después, bueno, para adelante decís, bueno, pero bueno, la industria, ¿cuántas pérdidas tuviste por eso esa política? ¿Cuánta actividad perdiste por esa política? Bueno, y se puede ampliar a más rubros, ¿no? Seguramente, bueno, ahí lo hicieron puntualmente eso, pero bueno, esto se ve en muchos rubros, en muchos insumos que seguramente también tienen esa particularidad, ¿no? Que con la apertura desplazaste, ¿no? La producción local. Así es, así es.